Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Doli, por la hospitalidad y por aceptar hablar de este tema que para nosotros pues es un orgullo en nuestra asociación. Voy a presentarles un video en donde se puede ver un poco la trayectoria. Estamos por cumplir el próximo mes 18 años. Este video es de cuando cumplimos 15 años, no está tan actualizado, pero da la idea para que ustedes puedan comprender qué hace una asociación de tanatología en México, cómo es que trabajamos en los hospitales. Y mi misión en estas fechas en donde cuidados paliativos, auspiciado y impulsado por la Organización Mundial de la Salud, está tomando un papel importante en el cuidado de la atención al final de la vida en los hospitales. Mi misión es que se conozca, porque no se conoce mucho, lo que es el campo de la tanatología y lo que puede ofrecer el campo de cuidados paliativos. De manera que en esta visita a Colombia ese es mi objetivo, el poder traer esta experiencia, 18 años trabajando en 7 hospitales en el estado de Morelos, con más de 35,000 dolientes atendidos. Y bueno, la metodología de nuestra escuela es realmente lo que queremos compartir, la experiencia que hemos tenido y cómo los equipos de cuidados paliativos, como en los hospitales en donde trabajamos, podemos coordinarnos y podemos apoyar esta parte de la dimensión emocional y de la dimensión espiritual que tanta falta hace para los pacientes al final de la vida. De manera que gracias por estar aquí y vamos a iniciar primero contándoles brevemente lo que es esta experiencia. Aquí pueden ver, no sé qué tan claro se ve, ¿sí se alcanza a ver claro atrás? ¿Sí? Estos son algunos datos de nuestra asociación, compañeras voluntarias que trabajan cotidianamente en los hospitales. Mucho mejor, ¿verdad? Se ve mucho mejor. Entonces, lo que vamos a hablar es qué hemos hecho como grupo interesado en desarrollar metodológicamente, conceptualmente, un campo que en México llega hace 25 años y que no tenía un campo sustentado, metodológico, académico, y por lo tanto no se consideraba como muy serio en aquella época, al inicio. De manera que de ahí surge estos 18 años, surge esta metodología. Leonardo, le pido por favor, vamos a presentar entonces el video. El video es corto, pero nos da una idea más clara de cómo trabajamos en el estado de Morelos. Adelante. Tanatología es el arte de saber escuchar en un encuentro humano, de ser a ser. Un ser humano que se encuentra en extremo dolor siempre necesita la presencia de alguien que lo conforte. Sin embargo, debe ser alguien entrenado, alguien suficientemente sensible para saber escuchar sin vencerse en medio del dolor. La Asociación de Tanatología del Estado de Morelos se fundó el 9 de septiembre de 1999 por un grupo de profesionales de la salud preocupados por el proceso de los dolientes ante las grandes pérdidas de la vida. La muerte se da con mucha soledad, con mucho sufrimiento y angustia, tanto por el enfermo como por el familiar. Por lo tanto, nuestro objetivo como asociación es poder acompañar esos momentos difíciles que están los pacientes sufriendo cuando la enfermedad se agrava o cuando se acerca el momento de la muerte. A lo largo de estos 15 años, la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos ha brindado 17 diplomados de tanatología, de los cuales han egresado 850 tanatólogos. Por otro lado, también se dan diplomados de calidad de atención al final de la vida, que están dirigidos al sector salud, es decir, a médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que trabajan en los hospitales y quieren dar una mejor atención en sus servicios. De los tanatólogos egresados, tenemos la oportunidad de poderlos incorporar al servicio de voluntariado a partir de, una vez que egresen,
entran a los hospitales donde tenemos módulos de tanatología. Con este diplomado comprobamos una vez más que al procesar los duelos, al revisar la mochila de la vida y al reconocer las emociones y los rencores, la gente cambia. Con este proceso personal que se realiza a través de las habilidades y las técnicas de esta escuela de tanatología, vimos cambios profundos en los alumnos que se reflejan en sus relaciones familiares, laborales, con los pacientes, en sus actitudes hacia la vida misma y hacia los demás. Pero no solo la pérdida de un ser querido debido a su muerte ocasiona el duelo. La tanatología tiene un campo muy amplio de trabajo. Todas las pérdidas que tenemos los seres humanos en la vida. La Asociación de Tanatología del Estado de Morelos ha creado un programa denominado Calidad de la Atención al Final de la Vida, que cubre 6 hospitales en el estado de Morelos, en donde los tanatólogos voluntarios egresados de los diplomados que se imparten trabajan semana con semana en el acompañamiento de las personas en momentos críticos. Es un trabajo hermoso, es un trabajo maravilloso para mí estar con estos seres humanos que también se enfrentan a sus duelos sin saber que están de duelo, sin saber qué es lo que les pasa, y simplemente al contactar con ellos y decirles que están de duelo y saber lo que están sintiendo y que se vale sentir, se vale llorar, se vale sentir culpa, enojo, y que eso se llama proceso de duelo, y que el proceso de duelo es un proceso activo, no es un estado, que no se van a quedar así. ¿Cómo es el cambio con los pacientes al darse cuenta que eso les ayuda bastante? Al término de un proceso de duelo, no volveremos a ser los mismos. El duelo nos cambia. Las personas que han atravesado estos complicados procesos reconocen que han crecido, madurado, tienen otra forma de ver la vida y se muestran solidarios con el dolor de los demás. La tanatología puedo decir que es uno de los sentidos de mi vida y es un estilo de vida para mí la tanatología, y lo seguiré haciendo hasta que me toque que partir, hasta mi transición lo seguiré haciendo con ese ánimo, con ese gusto, porque en mí ha habido un cambio. La Asociación de Tanatología del Estado de Morelos ha atendido dentro de los hospitales a más de 35,000 dolientes. No obstante, acompaña emocionalmente a los familiares mediante pláticas que brinda cada semana en un lugar específico. La Asociación de Tanatología del Estado de Morelos ha capacitado a 500,000 de trabajadores de la salud y aún hay más camino por recorrer. Estamos cumpliendo 15 años de trabajo. Ha sido una experiencia maravillosa. El empezar a entrar a los hospitales cuando el personal de salud no estaba acostumbrado a tener tanatólogos fue un reto. Fue difícil al principio, y actualmente tenemos una gran hermandad con el personal de salud. Siempre que nos llegamos con nuestros alumnos o con nuestros voluntarios enseguida es por favor, en esa cama, esa familia está a punto ya del desenlace, acompáñenlos, están muy desesperados. Sentimos ahora, después de estos 15 años, una gran labor de equipo con el personal de salud, con el médico, con la enfermera, con la trabajadora social. Y en estos 15 años ha sido una experiencia de mucho crecimiento. En el estado de Morelos podemos decir que en los hospitales el tanatólogo es parte del equipo, aunque somos personal voluntario, somos personal que trabaja, digamos, por fuera de la institución, nos aceptan, nos reconocen y nos ayudan mucho en nuestra labor. Eso es una gran satisfacción. Ha sido el trabajo de muchos años y con la gran alegría y con la gran sensación de que lo que hacemos cada día es algo importante. Les agradezco mucho a ellos porque mi dolor era muy fuerte, pude salir gracias a ellos, y invitar a las personas a que se acerquen. Hay ayuda para salir de cualquier tipo de dolor con ese tipo de personas preparadas que hay, que nos regalan su tiempo. Bueno, pues la actividad que realizamos, lo que hacemos en los hospitales, para mí me emociona mucho ver
estas fotos de los compañeros voluntarios. Actualmente somos 62 voluntarios, tanatólogos, formados en nuestra escuela. Los mejores alumnos, quiere decir no los mejores académicamente, sino los mejores en el sentido de su capacidad de poder transmitir amor a los pacientes. La palabra amor es una palabra que yo no me atrevía como profesional de salud hace algunos años a utilizarla en hospitales. Lo sentía muy fuera de lugar. Pero hoy día me parece que esa palabra tiene que retomar un lugar. Y en cuidados paliativos, si estamos hablando del cuidado al final de la vida del ser humano, esta palabra tiene un sentido muy grande. Porque cualquiera de nosotros que esté en una cama recibiendo esa atención, la pregunta es si nos gustaría ser atendidos con amor, no con una eficiencia técnica que afortunadamente podemos recibir. De manera que lo que yo voy a hacer es a poder explicarles, y esto está dentro de un libro que tengo algunos volúmenes aquí, si a alguien le interesa llevárselo, donde hablo de las 4 habilidades que el profesional de la salud, médico, enfermera, trabajadora social, deberían de manejar al final de la vida para recuperar esta humanización, este cuidado amoroso a los pacientes. Y tenemos que entrar al tema de cuidados paliativos, y lo que yo quiero es que se reconozca y se conozca más que nada, para que se utilice lo que es el campo de la tanatología con su metodología. Pues vamos a hablar rápidamente de lo que son los cuidados paliativos. Me imagino que ya todos lo sabemos en esta definición de la OMS, que son estos cuidados que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y esto, lo importante es cuando potencialmente hay riesgo de morir. Con el diagnóstico, la situación es tal que hay riesgo de morir. Y la idea es poder prevenir, aliviar sufrimiento, fíjense. Sufrimiento, no nada más dolor físico. Sufrimiento incluye la parte emocional. Para poder dar, digamos, una intención integral en el orden físico, psicosocial y espiritual. Esa es la indicación, el lineamiento de la institución que da las pautas para trabajar en el mundo, la Organización Mundial de la Salud. Y claro, la parte de América Latina que nos toca a nosotros, con la Organización Panamericana, nos llega a todos los hospitales. Nosotros hemos visto un fenómeno muy bello en los últimos años. Tenemos 18 años trabajando en nuestros hospitales y hace aproximadamente como unos 2, muy reciente, 2, yo no diría que ni 3, 2 años para acá, se están formando equipos de cuidados paliativos en los hospitales. Y de pronto es, bueno, cuando hablamos de la parte emocional, pues aquí hay tanatólogos, vamos a llamarlos que nos ayuden, y entonces nos integramos con ellos. Nos integramos con ellos trabajando a nivel hospitalario, con los pacientes que están en el servicio de cuidados paliativos. Nos integramos con ellos también a través de acompañar emocionalmente a las familias en domicilio, porque tenemos nuestras prácticas con alumnos en domicilio, y de esa manera también podemos prestar ayuda al equipo de cuidados paliativos en nuestros hospitales. Y realmente ha sido una experiencia maravillosa, el poder sentir cómo podemos apoyar este nuevo esfuerzo institucional en nuestros hospitales de cuidados paliativos. ¿De dónde surgen los cuidados paliativos? Creo que todos sabemos muy bien y reconocemos este personaje maravilloso que es la doctora Cecily Saunders, que es esta mujer, trabajadora social, enfermera, médico, y que tiene una historia de vida maravillosa y de servicio. Ella, en el 1947, se enamora de un paciente, es la parte bella de la historia, dice que cuando él fallece, Cecily ya sabe lo que va a dedicar el resto de su vida, a que los pacientes en fases terminales puedan recibir una atención integral y una atención humanitaria integral, y no solamente ser vistos como los órganos que están dejando de funcionar, o sea, no como la máquina biológica que se descompone, sino como el ser humano integral,
que requiere de una atención integral. Ahora vamos a entrar a la definición de la tanatología y vamos a ver cómo estos dos campos pueden integrarse de una manera muy, muy bella. En nuestra escuela de tanatología hay 1000 definiciones. Si tú entras a internet hoy día, que es la fuente de información, vas a encontrar 1000 definiciones. Pero la de nuestra escuela, en base a nuestra experiencia, nosotros trabajamos con el corazón. Con nuestro corazón y con el corazón del enfermo y con el corazón de sus seres queridos y con el corazón del equipo médico, porque ellos también necesitan apoyo muchas veces. Humanos todos, finalmente. Entonces, para nosotros la tanatología es un arte de acompañar emocionalmente, y le agregamos de ser a ser. ¿Qué significa esto? No de un cerebro capacitado a un cerebro debilitado por una enfermedad, sino de alma a alma, de ser humano a ser humano, para que, y de corazón a corazón, para que esos momentos de dolor puedan ser un poquito más fáciles de llevar y de crecer en medio de este dolor. Esta es la imagen que nosotros hemos podido comprender de lo que hacemos en todos estos años. Si ven ustedes, está la tanatóloga de este lado, la doliente. Nosotros no hablamos de pacientes, porque realmente consideramos que no son pacientes, realmente están muy impacientes, por muchas razones muy, muy fuertes, ¿no? Se sienten mal, están angustiados. Entonces, nosotros los llamamos dolientes. ¿Quién es un doliente? Un doliente es un ser humano que está sufriendo por un problema de salud, porque siente que su vida está en riesgo, simplemente porque no sabe qué es lo que le pasa a su cuerpo físico. Y el doliente es también el familiar, porque el familiar también se está doliendo. No podemos decir, como nos enseñan en la escuela de medicina, por lo menos cuando yo estudié en la UNAM en México, siempre es el paciente. Yo siempre veía a los familiares y decía, ¿y a ellos no les vamos a hacer nada? No, ellos no están enfermos, decían los maestros, es el enfermo nada más. Y aquí el enfoque con la tanatología es que se atiende. De hecho, nuestras estadísticas, en nuestros servicios llevamos un control estadístico desde el inicio, y acá tenemos un cálculo aproximado de que el 40% de nuestros acompañamientos emocionales son para el enfermo, el 60%, es decir, un poquito más de la mitad, son para los familiares. Porque muchas veces el enfermo no está en condiciones de hablar, no está en condiciones de poder hacer trabajo emocional, porque está inconsciente o está con dolor o tiene síntomas fuertes, pero con la familia podemos trabajar casi siempre. Entonces, definiendo cada vez más, un poco entendiendo cada vez más qué es este campo de la tanatología. Bueno, pues nuestro objetivo como tanatólogos es ayudar al doliente a realizar un proceso de sanación emocional que le permita pasar de la negación y la renegación, que son las 7 emociones que vamos a ver, pasar a lo que es la aceptación. Y mucho más, pasar a lo que se llama encontrarle el sentido. ¿Cuál es el para qué estoy viviendo este problema de salud? Entonces, para nosotros, el acompañamiento emocional es un encuentro humano de ser a ser. Y es un encuentro que lo hemos comprobado año tras año, lo hemos ido definiendo cada vez más, puliendo cada vez más la metodología con nuestros alumnos, con nuestros voluntarios. Lo que se trata es de que el ser humano no nada más reciba las recetas de cómo atender, cómo hacer un diagnóstico, cómo establecer un tratamiento, sino lo más importante es conectarse a su parte más profunda para poder hacer este encuentro. Y por eso lo llamamos un arte. Pero un arte requiere de sensibilidad, pero también requiere de metodología, también requiere de normas, de reglas. Entonces, para nosotros este arte es buscar que el enfermo y la familia puedan no preguntarse por qué nos está pasando esto, porque ahí nunca hay respuestas. En cambio, la pregunta para la cual sí podemos ayudar es ¿para qué estoy viviendo esto? Como familia, como enfermo,
¿para qué? Y la respuesta siempre es para nuestro crecimiento como seres humanos. Y nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Nosotros tenemos pocos años en que estamos trabajando cada vez con más profundidad lo que se llama la resignificación de la pérdida, lo que es el sentido. Viktor Frankl, ¿no? Creo que todos conocemos su trabajo, el campo de concentración, y entender cómo los que sobreviven fueron los que pudieron encontrarle un sentido, un para qué. Y el crecimiento humano que se da cuando estamos en medio del dolor. No crecemos cuando estamos contentos viendo una película en un hotel, comiendo rico, viajando. No. Tú y yo crecemos cuando estamos en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio del sufrimiento, en medio de ver a un ser querido que lo vemos cómo se va deshaciendo su cuerpo, su parte física, su parte mental. En esos momentos, o cuando nosotros mismos tenemos un diagnóstico, es ahí cuando el alma tiene posibilidad de despertar. Porque es ahí cuando nos podemos hacer las preguntas más importantes de la vida. ¿Ustedes saben cuáles son? Fíjense, a mí en mi práctica, cuando inicié hace 18 años, me acuerdo mucho las madres perdiendo los hijos. Me decía una de ellas, ¿y a dónde se va a ir mi hijo? Dígame a dónde. Y cuando venía el fallecimiento era, dígame, ¿dónde está mi hijo? Yo quiero saber. O los enfermos, ¿a dónde voy a ir, doctora? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Ahí acaba todo? Y entonces, lógicamente, a través de los años de practicar y de estar acompañando, tenemos que encontrarnos con el tema de la trascendencia de la vida. No nada más la muerte. La muerte como proceso de que la máquina biológica deja de funcionar. Pero además las experiencias que se tienen, y todos los que trabajamos con enfermos, con gente al final de la vida, siempre tenemos ese aprendizaje. Cada enfermo nos enseña, nos ayuda a despertar a una conciencia mayor. Y eso tiene que ver con las 5 preguntas más importantes de la vida. ¿Cuáles serán? Para ti, ¿cuáles son las 5 preguntas más importantes de la vida? ¿Cuáles serán? Que desgraciadamente el 80% de la humanidad ni se las pregunta, ni las responde, ni le interesa. ¿Hasta qué llega la enfermedad? ¿Hasta qué llega el diagnóstico? ¿Hasta que llegue la muerte súbita de alguien cercano? Entonces nos preguntamos, ¿de qué se trata esta vida? ¿O no? Y entonces nos preguntamos, ¿qué somos los seres humanos? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos tú y yo? ¿A dónde vamos a ir cuando nuestra máquina biológica deje de funcionar? Esos son cuidados paliativos. Eso es atención al final de la vida. Eso es tanatología clínica. La siguiente pregunta es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos tú y yo aquí metidos en este cuerpo físico, en este mundo físico? ¿Por qué? Es la más difícil de entender. Y la última es, ¿para qué estamos aquí tú y yo? Para estudiar, tener un título, ganar dinero y vivir bien. ¿Será que eso es todo el sentido de la vida? Entonces, cuando estamos junto a la muerte, junto al dolor, esas preguntas se vuelven inevitables. ¿A dónde voy a ir? Y cada quien en su creencia, muy respetable. Nosotros nunca hablamos de creencias específicas, porque generalmente encontramos que los pacientes están muy enojados con ese concepto de lo superior, porque me está mandando este castigo, ¿por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué tengo este diagnóstico? Estoy pagando mis pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede haber un rechazo? En cambio, nosotros hablamos del amor y hablamos de la paz interior. Y entonces todo el mundo lo entiende. Eso es algo que no podemos rechazar como seres humanos, y menos estamos en momentos tan difíciles, tan duros. De manera que nuestro objetivo es, además de ayudarlo a entrar en la aceptación, es ayudarle a encontrar el para qué. Y cuando vivimos los seres humanos experiencias donde entendemos qué estamos consiguiendo con esa experiencia, es mucho más fácil vivirlo.
les presento a nuestra maestra, la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Yo quisiera saber cuántos de ustedes han leído algo de la doctora Kubler-Ross, si quieren levantar la mano. 1, 2, 3. Ella es a la que le debemos este campo de la tanatología actualmente reconocido, ¿no? Ella, como médico, y pueden ustedes, si están interesados, leer su libro de la Rueda de la Vida, donde cuenta desde la infancia por cómo la muerte y el sufrimiento era algo que le atraía mucho. Ella nos enseña, con sus 16 libros, nos enseña lo que es el encuentro humano de ser a ser. Aquí están. Este libro fue el que abre el campo de la tanatología en 1969. Nunca antes se hablaba de tanatología hasta que ella escribe este libro sobre la muerte y los moribundos, de más de 10 años de acompañar moribundos y de estar ahí en investigación. Toda la historia empieza porque ella, como maestra en la Facultad de Medicina y en su hospital, los alumnos un día se acercaron y le dijeron: doctora, díganos qué es la muerte. Y ahí empieza esta maravillosa aventura de la doctora Kubler-Ross, porque dijo: yo no sé nada de la muerte. ¿Quién puede saber de la muerte? Y entonces lo que hizo fue traer a pacientes al aula para que los estudiantes le preguntaran a los enfermos cómo se sentían, qué pensaban que era la muerte, cuáles eran sus preocupaciones. Y así se inicia a gestar todo este conocimiento del campo de la tanatología. Después, desde luego, tiene una gran cantidad de libros. Nosotros en nuestra escuela analizamos varios de sus libros y esto, toda información está en internet para los que quieran entender y conocer el trabajo de esta mujer maravillosa. Ella regresa a la luz en el 2004. Nosotros no decimos que la gente muere, nosotros decimos que los seres humanos dejamos el cuerpo y regresamos a la luz. ¿Por qué? ¿Porque suena bonito? ¿O porque los millones y millones de casos de experiencia de casi muerte que la doctora Kubler-Ross trabajó por muchos años nos dicen todos los años, ¿no? ¿Qué nos dicen las personas que han muerto clínicamente y regresado? Todos lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Un túnel, la luz del otro lado, una paz maravillosa, no quieren regresar, pero una voz o alguien, su encuentro con sus seres queridos y les dice: no es tu tiempo, regresa. Y pueden encontrar en internet, es maravilloso, toda la información, y la literatura que tenemos reciente en los últimos años es maravillosa, de testimonios de personas que escriben libros de toda esa experiencia, películas también tenemos hoy día para ver cómo esta parte del regreso a la luz es realmente algo cierto. Entonces, la doctora Kubler-Ross regresa a la luz en el 2004, pero nos deja esta herencia maravillosa. Y vamos a hablar, para entender realmente qué es la tanatología, tenemos que ver lo que es el ciclo de la vida, de tu vida, de mi vida, de la vida de todos los pacientes, de todos los dolientes que atendemos. ¿No es cierto? Todos lo tenemos claro. Ahora, ¿cuándo es que la tanatología nos ayuda? ¿Cuál es el papel de la tanatología en estos momentos o etapas de la vida? ¿Cuándo nos puede ayudar? Nos puede ayudar con todas las pérdidas que vamos viviendo a lo largo de todos los ciclos de la vida, de todas las etapas. Tu vida y mi vida está llena de pérdidas desde chiquitos, ¿no es cierto? Se muere la mascota, se muere el abuelito, o perdemos un hermano, y así a lo largo de la vida hasta que llega el regreso. Esta imagen del río que regresa al mar es bellísima. Y finalmente, en todos estos momentos, la tanatología está presente. ¿Por qué? Porque no nada más trabajamos al final de la vida, trabajamos en todas las pequeñas muertes de la vida. ¿Y será que es una pequeña muerte una separación y un divorcio? ¿Será que es una pequeña muerte cuando los hijos se van de la casa y nos quedamos en un nido vacío? ¿Será que es un duelo cuando nos dan un diagnóstico, cuando se los dan a un ser querido, aunque ya no vivamos con ellos? Finalmente, toda la vida, el ciclo de vida tuyo y mío como seres humanos está lleno de pérdidas. Y la tanatología nos ayuda en todas esas pérdidas. Pero el tema de hoy es al final de la vida. ¿Cuándo es que la tanatología puede apoyar
a cuidados paliativos al final de la vida. Es aquí. Sin embargo, es importante entender que la tanatología no es solo el momento de la muerte, porque a veces se piensa que nada más lo único que hacemos los tanatólogos es estar cuando están las últimas respiraciones. Y no. Estamos con el ser humano durante todos los ciclos, acompañándolos en todos sus duelos. En nuestra asociación tenemos grupos de apoyo al duelo y ahí llega de todo. Personas con diagnósticos, personas que han perdido un ser querido, personas que se están separando, personas que están en conflictos legales, familiares, que son duelos muy difíciles. Entonces, eso es lo que me gustaría que quedara claro. La tanatología tiene un papel ahí muy importante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Tenemos que entonces ubicar, ¿no?, las diferentes pérdidas de la vida. O dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes. Hay un duelo muy fuerte y actualmente ese duelo se vive de manera más dramática que lo que hacíamos nosotros en nuestra generación. Yo tengo una nieta y la estoy viendo, esa parte tan difícil de dejar de ser niña para convertirse en adolescente. Es difícil, son pérdidas importantes. Y así la vejez, cuando empezamos a perder la energía de nuestro cuerpo, ya no tenemos esa capacidad vital que teníamos, la visión, el oído, todos son duelos, todos son pérdidas. Otras pérdidas, desde luego, por enfermedad, la parte de infidelidad, la parte de traición, de separación, divorcio. Todo esto que hoy día en nuestra sociedad, cuando cambiamos económicamente, cuando nos quedamos sin trabajo, la pérdida de las mascotas es un duelo muy fuerte en muchas personas, porque estos animalitos con su amor incondicional se hacen indispensables en nuestra vida. Por cambios de vida, jubilación, cambios de ciudad, cuando quedamos discapacitados, cuando tenemos un hijo discapacitado, por amputación de partes de nuestro cuerpo. Todos estos son asaltos, secuestros, todo esto que hoy día es muy, muy frecuente. La muerte de un ser querido lo pongo al final, ahí está, pero no es todo, no es el sentido, no es el único objetivo de la tanatología, decía. ¿Cómo puede la tanatología ayudarnos? Bueno, primero entendiendo lo que son las pérdidas, lo que son los duelos, comprendiendo qué es lo que podemos hacer en medio de una pérdida. Tenemos dos opciones: deprimirnos, sentirnos víctimas de Dios, de los demás, del sistema médico, o tomar conciencia y trabajar en una espiral hacia una mayor conciencia y una mayor comprensión de lo que estamos haciendo aquí en este mundo y de qué se trata la vida y de qué se trata la muerte. Entendiendo las etapas del duelo, sabiendo los riesgos de un duelo. Los riesgos de un duelo siempre son deprimirnos, morirnos en vida. Muchas personas que al no procesar los duelos, sobre todo muchas veces las madres, realmente dejan de vivir. Es decir, siguen sobreviviendo, pero realmente mueren en vida con la muerte de los hijos. Reconociendo nuestro temperamento, porque para nosotros como escuela empezamos a entender muy rápido que cada quien nos dolemos y hacemos nuestro duelo de acuerdo a nuestro temperamento. Y ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Reconocer que tenemos 4 cuerpos, no nada más el físico que estudiamos en la escuela de medicina. Tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, que es este hemisferio, tenemos nuestro cuerpo emocional y finalmente la parte espiritual. Entonces, esos 4 cuerpos son los que la doctora Kubler-Ross nos enseñó a cuidar y acompañar, no solamente el cuerpo físico. Reconocer nuestras 7 emociones. Ahorita vamos a ver, en nuestra escuela hemos diseñado este instrumento muy poderoso que se llama el termómetro de las 7 emociones, que le sirve muchísimo a los enfermos y a los familiares. Aprendiendo a reconocer lo que un duelo me puede enseñar, comprender que solo en medio del dolor es cuando podemos despertar a la vida. Y finalmente también el perdón. El tema del perdón, desde un inicio que empieza uno a trabajar con los enfermos terminales, se da uno cuenta que el perdón es el tema central. ¿Por qué? Porque empieza a darse este fenómeno donde el que se está yendo empieza a pedir perdón, en donde los que están quedándose empiezan a decir: mamita, perdóname, nunca
estuve el tiempo que tú querías cuando me llamabas. Y entonces el tema del perdón realmente es el tema central en lo que es preparación para nuestra muerte y también, desde luego, para nuestra vida. Nosotros tenemos un enfoque muy práctico, que lo llamamos la mochila de la vida, que tenemos que ir liberando el peso para poder, a través del perdón, para sentirnos mejor, para irnos mejor cuando nos toque. ¿Dónde apoya la tanatología? En domicilio, también la tanatología, en el hospital, desde luego es nuestra mayor experiencia, en consultorio particular y finalmente en el asilo. La tanatología tiene un campo maravilloso de apoyo en todos estos ámbitos. Y la tanatología para acompañar el final de la vida. ¿Qué nos dice esta imagen? Nos dice lo que era anteriormente la muerte. La muerte se daba en domicilio. Nuestros abuelos tenían la oportunidad de despedirse, de estar en medio de la dinámica familiar. Y hoy día la muerte se ha hospitalizado, se ha deshumanizado, hemos separado y desmembrado las familias, no pueden entrar, pasan 10 minutos y entonces el proceso de acompañar la muerte de un ser querido o de vivirla es un proceso de mucha soledad, en donde el sufrimiento es mayor, donde los niños, los nietos, que pueden ser tan importantes cuando es una persona mayor, no pueden volver a verlos. ¿Se dan cuenta? Entonces el sufrimiento al final de la vida emocionalmente puede ser muy, muy fuerte. Entonces nosotros en nuestra escuela, el manual del tanatólogo, que estoy ahorita acabando de escribir para ya publicarlo, estamos fundamentando sobre cuál es el concepto del ser humano sobre el cual trabaja la tanatología, por lo menos en nuestra escuela. El ser humano para nosotros no es una máquina biológica que se descompone, como yo lo aprendí en la facultad de medicina. El ser humano para nosotros, y esto en base a nuestra maestra, la doctora Kubler-Ross, que ella lo llamaba los 4 cuadrantes, es un ser que está constituido por un cuerpo físico, por un cuerpo mental, un cuerpo emocional y también una parte espiritual. Por lo tanto, nuestro enfoque de trabajo con ellos es acompañar los 4 cuerpos. Cuidados paliativos se ha centrado mucho en la atención de lo que es el cuerpo físico y ha hecho un trabajo maravilloso en lo que es síntomas, lo que es manejo de dolor, que es algo increíble y maravilloso. Poderle quitar el dolor a un ser que está sufriendo es así como una magia y lo agradecen tanto y la familia lo agradece también, desde luego, ya no ver gritar a su familiar y a su enfermo con tanto dolor. Sin embargo, la tanatología puede aportar esa parte metodológica en cuidados paliativos. Está iniciándose, sobre todo en España, se ha trabajado un poco más la parte emocional y la parte espiritual del enfermo terminal. Entonces, la conclusión es que en cada enfermo tenemos que ver, además de todas sus necesidades físicas, para lo cual se cuenta con medicamentos, con tratamientos maravillosos, además, cuáles son sus necesidades emocionales y cuáles son sus necesidades espirituales. Entonces, para esto nosotros hemos diseñado, en base a este concepto del ser humano de 4 cuerpos, esta metodología en base a este modelo, y lo llamamos un modelo en donde se fundamenta en 3 habilidades, ahorita se las voy a compartir, en 5 momentos de acompañamiento, definimos qué es lo que hacemos durante el encuentro para poder metodológicamente definir qué hay que hacer en cada uno de estos momentos. Y finalmente, desde luego, también tenemos que definir cuáles son las técnicas de trabajo. Entonces, las 3 habilidades fundamentales son: primero, me conecto con mi paz interna. Eso es un ejercicio maravilloso que a nuestros alumnos les enseñamos desde el inicio. Porque llegan buscando, dígame qué tengo que hacer, la receta. Llegan todos muy en la parte racional. Y decimos, a ver, momento. Primero vamos a saber relajar nuestros 4 cuerpos. Vamos a
a sentir paz para poder desde ahí hacer este acompañamiento. La transmisión de paz, hemos diseñado 7 maneras de transmitir paz a los dolientes, que nuestros alumnos, los más incrédulos, siempre dicen, ay, por favor, ¿cómo que transmitir paz? Y es maravilloso cuando en el segundo semestre tienen que hacer prácticas y regresan con sus casos, analizar casos y dicen, se tranquilizó, sí funcionan las técnicas sutiles. Las técnicas sutiles no es algo que hacemos físicamente, pero funcionan. Y los dolientes lo aprecian, lo reciben, lo reconocen. Y la comunicación y escucha profunda de ser a ser. Esas son nuestras 3 habilidades que utilizamos todo el tiempo en los encuentros. No podemos hacer un encuentro sin estar en conexión con mi paz, a través de respiración, tranquila, serena, porque si no, ¿qué pasa? Que mi mente se va, qué horror, qué voy a hacer, qué le voy a decir, se va a morir, mira el papá, mírala. No funcionamos. Funcionamos como tanatólogos en esta escuela porque desde esa aprender a conectarnos a nuestra tranquilidad interior, podemos transmitirla y podemos aprender a comunicarnos y a escuchar desde el corazón. Entonces ahí no hay prisa, nuestro trabajo no hay prisa, esa es la maravilla, la diferencia entre la medicina, la enfermería, la tanatología. Podemos quedarnos, nuestras prácticas son 3 horas a la semana, el voluntariado también. Entonces tú llegas al hospital y te puedes quedar las 3 horas con una familia si así se requiere. Eso es una gran ventaja, ¿no es cierto? Porque si tengo que ver a 5 pacientes, empiezo en la locura de lo que es nuestro sistema médico, con tanta demanda, con tanta necesidad. Los momentos del acompañamiento son, en primer lugar, la preparación. No podemos llegar sin prepararnos en base a estas habilidades fundamentales. Luego viene la presentación con el enfermo. Para nosotros lo aprendimos muy rápido. La manera en que yo me acerco a un enfermo y me presento, siempre trabajamos en pareja, tanto prácticas de alumnos como voluntarios, siempre trabajamos en pareja. Entonces, la presentación es clave. ¿Para qué? Para que ese ser humano que está ahí en dolor y esa familia, ese cuidador primario que está al lado de la cama en el hospital o quien sea su acompañante, puedan sentir que lo que nosotros hacemos es algo útil para ellos. Nosotros siempre, en nuestra bata, no sé si alcanzan a leerlo, dice acompañamiento emocional. Al principio, los primeros años decía apoyo tanatológico y no funcionó. Es lo que pasa con las experiencias, va uno aprendiendo y aprendiendo. Apoyo tanatológico, los que no entendían la palabra, ¿qué? Y los que entendían la palabra, recuerdo mucho una madre que dijo, usted se va de aquí, mi hijo no se va a morir, no la necesito. Y nos sacó empujones. Y dijimos, no, así no podemos funcionar. En cambio, acompañamiento emocional suena mucho más suave, ¿no es cierto? No intimida a nadie, no tratamos de ir a asustar a nadie, sino de ayudar. Entonces, la presentación con nuestra bata, tenemos una credencial, los alumnos además ahí dice en letra grande, gratuito, porque muchas veces al principio los pacientes dicen, ¿y cuánto cuesta su servicio? Imagínense si aparte de todo el dolor, de todo lo que están viviendo, vamos a ir a cobrar un acompañamiento. Entonces, la manera en que nos presentamos es fundamental. Venimos del servicio de acompañamiento emocional de este hospital, somos voluntarios, este es un servicio gratuito y queremos ver si nos permite acompañar. El 90% de las veces los pacientes se quedan, los dolientes, ¿me va a acompañar? Sí, para saber cómo está usted, o si quiere regresamos más tarde. Hay muy pocos cuando no se sienten muy bien o están en dinámicas familiares ahí que ya sabemos qué pasa, ¿no? Alrededor de la cama, pero generalmente con la presentación podemos facilitar que el doliente, que la familia entienda. Y la verdad es que lo que recibimos de comentarios de nuestros dolientes al final es qué maravilla que alguien en el hospital pueda sentarse a escuchar. Y ya eso en sí es un alivio para ellos. El tercer momento es en sí ya el proceso de acompañar y aliviar el dolor con estas 5 macrotécnicas. El cuarto momento es el cierre y despedida. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo cerrar
de cómo despedirnos, tenemos una cosa muy bella que se llama el abrazo de corazón a corazón. Nos despedimos siempre así, tanto del enfermo como de los familiares. ¿Por qué? Porque normalmente nos abrazamos así los seres humanos, ¿no? Y aquí es mi corazón se une a tu corazón un instante. Y eso les encanta. Yo no dejo de sorprenderme por qué les encanta. Porque sienten calorcito humano por un momentito. Y finalmente, el último momento es que el tanatólogo tiene que procesar, porque si no nos vamos cargando, y los primeros años nos pasó, no teníamos la experiencia ni la visión, entonces de pronto nos empezábamos a sentir mal y en la noche nos acordábamos de los pobres pacientes y el que murió, el que mañana se va a morir, y empezamos a entender que teníamos que metodológicamente hacer una técnica de cierre, y es una técnica, de proceso, en donde podemos entregar este caso al amor universal, o como cada quien entienda, sabiendo, y esta es una frase clave, que ellos tienen sus propios recursos espirituales y emocionales. Y en esa familia, en cada familia, tiene sus recursos para lidiar y aprender de esta experiencia. Porque para nosotros, la enfermedad y el dolor y el sufrimiento es una oportunidad. Y entonces no nos acercamos con pobrecitos. Al principio a lo mejor lo hacíamos así. Teníamos muchas ganas de ayudar, pero no teníamos metodología, ni técnica, ni experiencia. Y cada vez que nos acercamos sabemos que estamos con seres humanos que están listos para poder hacer un trabajo personal y de crecimiento muy importante. Y de hecho es maravilloso ver cómo crecen. Y nuestras 5 macrotécnicas, primero es aliviar las 7 emociones del duelo, la segunda es aligerar el peso de la mochila con el perdón, facilitar el acompañamiento familiar, resignificar la experiencia dolorosa y finalmente acompañar el momento de la muerte. Para nosotros ha sido toda una línea de trabajo en nuestro estado capacitar personal de salud en este tema. Los talleres y cursos que damos de cómo acompañar el momento de la muerte, a los médicos y a las enfermeras sobre todo, que son las que están ahí más tiempo, les encanta. Porque dicen, ahora sí sé qué voy a hacer. Tengo 15 años como enfermera y nunca nadie me había dicho qué tengo que hacer. No en la parte clínica, esa ya está más que clara. Pero ¿qué hago como un ser humano acompañando a una familia y a otros seres humanos? Entonces son técnicas que hemos ido puliendo y puliendo a lo largo de los años para llegar con este modelo que ofrecemos a cuidados paliativos. El próximo año es el congreso de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en Chile y estamos ya listos para participar y para llevar este modelo, para que podamos entender como personal de salud que tanatología puede ofrecer cosas importantes metodológicamente, fundamentadas conceptualmente, con 18 años de experiencia, con más de 35,000 dolientes atendidos. Entonces es algo contundente la utilidad de este campo en cuidados paliativos. Esta es nuestra primera habilidad. ¿Cómo me conecto a mi paz? ¿No? Estas imágenes, no sé si alcanzan a ver, pero en esas nubes oscuras están todos esos pensamientos que tenemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y que no me permiten conectarme a mi paz. Porque todos tenemos mucha paz en nuestro interior, pero estamos pensando. Por eso meditar, que es algo que todo el mundo dice, nos da salud, hay que hacerlo, es tan difícil, porque la mente no la podemos calmar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo me conecto? Tengo que atravesar todos esos pensamientos para llegar a esa luz, a esa paz, como cada quien lo entendamos. Pero entonces, empiezo a sentir. Esta parte de poner la mano sobre el corazón con los pacientes también. Esta técnica se la enseñamos a los pacientes. Hoy día ya es una técnica, se llama relajación de los 4 cuerpos. Y les ayuda tanto, porque los ponemos a respirar y a ver, estás muy angustiado, vamos a ver, está tu respiración muy agitada, cuando es una cuestión emocional, desde luego. Y finalmente, cuando se relajan, abren sus ojitos y nos dicen, hacía muchos días que no me sentía tan bien. Son técnicas sencillas, pero muy útiles, tanto para nosotros como para los dolientes. Entonces, en conclusión, tenemos que entender que nuestro trabajo es con el corazón, porque es ahí donde duele. Nuestro corazón se prepara
para poder acompañar al corazón doliente, del doliente. Entonces, en cuidados paliativos también hay que ver el corazón, no nada más los síntomas físicos. Y muchas veces nuestra experiencia, desde luego, ha sido que cuando hacemos estas relajaciones, por ejemplo, síntomas como la presión arterial alta, dolores de cabeza, dolores de cuello, disminuyen y muchas veces se quitan. Es decir, si aprendemos a utilizar esta parte del manejo emocional, puede ayudar mucho también en los síntomas físicos. Entonces, lo que vemos en los enfermos, en los dolientes, que nosotros llamamos, son manifestaciones emocionales que nos muestran, igual de los familiares, pero hay emociones no manifiestas y ocultas, que nosotros ya, pues desde luego con tantos años de experiencia, ya sabemos qué son. Las emociones que no se manifiestan son nuestros miedos y nuestras culpas, como enfermos o como familiares, o como cuidado primario. Entonces, este es nuestro modelo del iceberg y tenemos que desarrollar dos oídos. El primero es escuchar lo que nos dicen y el otro es escuchar las emociones que callan, porque esas son las que nosotros como tanatólogos queremos ayudarles a que las reconozcan y a que las procesen y a que las alivien para que puedan aliviar su corazón en medio de tanto. El termómetro de las 7 emociones. Tuvimos que definir cuáles eran las 7 emociones. Bueno, las emociones. ¿Por qué? Porque cuando alguien decía al principio, me siento muy mal, yo decía, ¿qué hay ahí? ¿Cuáles son las emociones? Entonces, me metí a la literatura y perdón, con mucho respeto a este campo, no encontré nada que me sirviera, porque en nuestra escuela las técnicas son sencillitas y rápidas. Aquí no hay que ser muy complicado, la gente no está como para hacer grandes elucubraciones teóricas. Entonces, definimos cuáles son las 7 emociones, las medimos del 0 al 10 con cada uno de los dolientes y no saben ustedes la maravilla cuando ellos descubren que la emoción predominante que tienen, por ejemplo, es la culpa o el miedo o la tristeza, porque la medimos. El dolor del alma es la suma de las calificaciones obtenidas en las 6 emociones divididas entre 6. Y entonces, ¿qué obtenemos? El promedio del nivel de sufrimiento, dolor del alma del enfermo, del doliente. Y entonces, primer diagnóstico, luego viene todo el proceso que se hace con cada una de las emociones para después llegar a volver a medir y volver a preguntar, bueno, con todo esto que hemos hablado, ¿cuánto se queda tu emoción de tristeza o baja? ¿O tu enojo baja? Y normalmente lo que sucede es mágico, porque la gente, al entender que todas estas emociones tienen pensamientos totalmente irracionales, al deshacerlos, las emociones bajan. Y entonces el doliente, y esa es nuestra metodología más fuerte de trabajo con el doliente, es que puedan identificar las emociones, medirlas, deshacer los pensamientos absurdos para que las emociones bajen. Y ellos se quedan ya capacitados para hacer este proceso de manejar sus propias emociones. Y hacerlo en familia es maravilloso, porque en las familias todo el mundo llora en los baños, ¿no? No se dicen las cosas, no quiero lastimarlo, ni el enfermo quiere expresar sus emociones, y el cuidador primario menos, la familia menos, y entonces es un proceso de mucha soledad. ¿Perdón? Esta es soledad, no se alcanza a ver. La gris es soledad y esta es la culpa. La culpa es la emoción. En los últimos años yo ya me voy directo a la culpa, porque ahí está todo. La culpa, tanto del enfermo como del familiar. Entonces, trabajar la culpa automáticamente disminuye todas las emociones. Y ahí tenemos la metodología muy concreta con pasos. Presentamos en las emociones, en nuestra docencia es muy didáctica, salen las emociones, hay que identificarlas. Las máscaras es porque las emociones las ocultamos y nos ponemos la máscara de que no pasa nada. ¿Y saben qué? Eso no ayuda para el proceso del duelo. Necesitamos expresarlas. Entonces, la emoción, ¿cuál será la emoción más predominante? Generalmente es el miedo. Y esta emoción, nos decía la doctora Kubler-Ross, es natural, es la única normal, pero cuando porque si ahorita empieza a temblar, sentimos miedo,
y salimos corriendo todos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para protegernos. Es una emoción para protección. El problema es que cuando la emoción de miedo aumenta y el miedo al dolor, el miedo a la muerte son las emociones más grandes del ser humano. Entonces, necesitamos trabajar con este miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Hoy me decía alguien, yo desde chiquita oía de la muerte y empezaba a temblar. Su extremo, pero en general, la muerte aquí de este lado del mundo no se habla. Del otro lado es otra cultura. Pero aquí, hablar de la muerte, por lo menos en mi país, no hables de la muerte porque la traes, ¿no? Y empiezan a decir, y toco madera, no sé si aquí dicen eso. Pero yo nada más digo, ¿cuánto miedo le tenemos a la muerte? Cuando es lo único seguro que tú y yo tenemos. Entonces, los miedos, ¿cuándo hay miedos? Hay miedos del enfermo, hay miedos del familiar, hay miedos del personal de salud. Hay miedos antes de la muerte, durante la muerte y después de la muerte. Toda esa cantidad de miedos, todo eso viene en el manual, son cerca de 36 miedos analizados a través de los años. Eso es lo que sucede alrededor de la cama de los enfermos. Es una danza del miedo, pero nadie los habla. Ahí está el paciente con sus miedos, ahí está el cuidador primario con sus miedos. Está toda la familia alrededor con sus miedos. Y luego llega el personal de salud con sus miedos. Hemos hecho estadísticas, tantos años, y es impresionante cómo el personal de salud siente muchos miedos. ¿Por qué? Porque profesionalmente es una responsabilidad. Entonces, más si no tengo yo como médico trabajado mi miedo a la muerte, ni entiendo lo que es la muerte, yo estoy trabajando ahí aterrorizado, fingiendo, ¿no? Con nuestra máscara, con nuestras patas, muy profesionales, pero adentro pasan muchas cosas. Yo pienso que la tanatología debería de ser una materia en lo que es la escuela de medicina. Ningún médico puede hoy pensar que va a dar una calidad al final de la vida de sus enfermos si no entiende lo que es la tanatología, si no entiende lo que es la muerte. Y finalmente, si no sabe quién es, de dónde viene, a dónde va, por qué y para qué está aquí, pues esos dramas que nos toca presenciar como profesionales, no los vivimos de una manera adecuada, no entendemos. Y desde luego que nos afecta, somos humanos, no nos preparan. Entonces, nuestras técnicas de cómo quitar el peso de la mochila, esto quiere decir, ¿cómo podemos ayudarles? El que está en la cama tiene una mochila llena de pendientes, dice la doctora Kubler-Ross, asuntos pendientes, resentimientos, odios, desde mamá y papá, y puede ser un pacientito de 80 años. Y entonces, la trilogía del perdón es una metodología que hemos diseñado, empezamos a trabajar con ella hace aproximadamente 8 años, y la hemos estado puliendo con nuestros alumnos, y es maravilloso ver cómo. Porque cuando llegan los alumnos les decimos cuánto pesa tu mochila, hacen su radiografía, todo lo que traemos cargando, 10 kilos máximo en el peor momento de nuestra vida, cuánto pesa ahora. Y después hacemos lo que son los 3 triángulos de la trilogía y entonces volvemos a medir. Y la maravilla es que los alumnos llegan promedio de 7 o 8 kilos y terminan ese módulo con 2 o 3 kilos. ¿Por qué? Porque aprendieron a trabajar. Y esto se los enseñamos ¿para qué? Primero para que aligeren su mochila y luego para que puedan hacerlo con los enfermos y con los familiares. Y muchas veces con el personal de salud que entra en crisis. El personal de salud se contagia y nos pide apoyo. Esa niña que acaba de fallecer tiene la edad de mi hija y yo la estoy viendo y es humanos. Entonces, todo este trabajo también lo hacemos con profesionales de salud. Si a alguien le interesa esta metodología, hoy día para mí es tan maravilloso trabajar con las redes sociales. Yo me resistía, pero hoy día entendí que esto que se llama Face y que se llama YouTube nos permite, si a ustedes les interesa conocer la metodología, eso está en nuestra página de Face. Se llama Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y esa
toda esta técnica, porque en la conferencia no da tiempo, pero si a ti te interesa entender lo que es esta técnica, puedes meterte al Face, y está también ya en YouTube, para que puedas, si te interesa, entender qué es lo que hacemos en esta escuela. La tercera macrotécnica es cómo facilitar el acompañamiento de la familia. Ahí está el cuidador primario días y días al lado de la cama, pero no sabe cómo hablar, cómo decir cosas porque tiene tanto miedo, y el paciente también. Entonces, trabajar ayudando a los enfermos nosotros somos como mediadores, platicamos con uno y luego con el otro, y qué tendrías que decirle, y hacemos encuentros que lo llamamos diálogos de corazón a corazón entre los familiares, y ahí se dicen cosas que nunca se habían dicho. Simplemente te quiero, simplemente eres importante para mí, simplemente decirles perdóname, o no te preocupes por eso que pasó ya. Todo eso, ¿será que ligera la mochila y será que eso ayuda al que se está yendo? Desde luego. Por eso muchas veces cuando se piden perdón, se van enseguida. Las agonías largas en los hospitales y en las casas es eso. No pueden partir por el peso de la mochila. En esta parte de facilitar el acompañamiento, ahí tenemos que desarrollar mucho nuestra capacidad de observación, de cómo se comunican los familiares, de cuáles son sus temperamentos, y entonces podemos ayudar a que esos lazos de comunicación se puedan dar antes de que se vaya el enfermo. Y aquí hablamos de los temperamentos, muy rápido, nada más. ¿Tú sabes cuál es tu temperamento? Todos tenemos un temperamento predominante y uno secundario. Entonces, si somos hacia afuera, si nos interesa el mundo, o somos coléricos, quiere decir fuego, energía, líderes, o somos sanguíneos, agilidad mental, hablar, sociables, vamos a comer, vamos a hacer, vénganse todos. Son dos temperamentos hacia afuera, pero también hay dos temperamentos hacia adentro. Esto estamos hablando desde el tiempo de Hipócrates, de acuerdo a los humores, porque también entré a la literatura y es un menjurje y relajo de clasificaciones que yo me fui a Hipócrates, y finalmente es muy sencillo. ¿Cuál es tu principal y tu secundario? Los temperamentos hacia adentro tienen que ver con la melancolía y también con la parte flemática de nuestro cuerpo. Entonces, tú tienes dos temperamentos. Si tú eres colérico, con mucha energía, cuando venga una pérdida, ¿cuál va a ser tu emoción predominante? Enojo, frustración. Si tú eres melancólico, ¿cuál va a ser tu emoción predominante? Tristeza, soledad. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Flemático, no nos dejan ver. Los flemáticos no expresan. Y la familia dice, no ha llorado. ¿Qué le pasa? Es flemático, señora, su hijo. ¿Por qué este niño está peleando en la escuela, el otro no habla y este no hace más que llorar? Porque tiene usted un hijo colérico, un hijo flemático y un hijo sanguíneo o melancólico. ¿Se dan cuenta? Entonces, manejar los temperamentos en nuestra escuela y reconocerlos es algo fundamental, ¿no? Y para entenderlo es un vaso medio lleno, cada temperamento lo ve diferente, la reacción es diferente. Es el mismo vaso medio lleno. El colérico, el sanguíneo dice, el sanguíneo siempre es muy optimista, ¿no? El vaso está medio lleno. El melancólico, pues en realidad el vaso está medio vacío. El melancólico tiende a ser pesimista. Y el flemático dice, pues el vaso medio lleno, medio vacío, no importa. Pero el colérico se enoja. ¿Quién quitó la mitad del vaso de mi agua? ¿Quién me la quitó? Entonces, así como reaccionamos diferente frente a medio vaso de agua, así reaccionamos frente a las pérdidas de la vida, tú y yo, y tenemos un predominante y un secundario. Y ahí se da toda esta complejidad de comportamientos humanos. Pero para nosotros es fundamental. Nuestros alumnos los enseñamos a identificar primero los suyos, a reconocerlos y poder identificar en los dolientes los temperamentos. ¿Por qué? Porque nos ahorra mucho tiempo, porque sabemos cuáles emociones tenemos que trabajar con cada quien. Y podemos predecir en las dinámicas familiares quién es el que está enojado, quién es el que está haciendo la culpa, por ejemplo. En los temperamentos coléricos es
muy fuerte. Entonces, todo eso nos ayuda para trabajar con las familias. Tenemos que desarrollar como tanatólogos, como profesionales de salud y en cuidados paliativos, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de observación de las actitudes del enfermo, desde luego reconocer su temperamento, desde luego ver cuáles son sus necesidades emocionales. Cada doliente tiene necesidades que hay que reconocer para poderles ayudar. ¿Cuáles serán que tenemos que reconocer en cuidados paliativos? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Es el campo de la tanatología con metodología, poder utilizarla en cuidados paliativos para que el personal de salud pueda trabajar en esta parte emocional, porque el personal no lo trabaja, que no se los han enseñado. ¿Se dan cuenta? Trabajamos con lo que nos enseñan. ¿Cuáles son las 4 necesidades emocionales que hemos entrado en los enfermos al final de la vida, en cuidados paliativos? ¿Cuáles serán? Primero, hacer escuchado, hacer comprender. Necesidad de identificar sus emociones, porque no entienden. Una vez que saben que lo que están lidiando es con frustración, que están lidiando con soledad, que están lidiando con culpa, se puede trabajar. Pero si no, es una confusión mental y aquí, en el pecho. Necesidad de identificar y resolver sus asuntos pendientes, la mochila. ¿Qué tienes en tu mochila? ¿A quién traes? Siempre hay que revisar mamá y papá. Parejas, exparejas, hijos, familia política, jefes, compañeros de trabajo, hermanos. Nos cargamos a todos en nuestra mochila. Necesidad de recibir amor y de expresar amor. Son las necesidades más importantes del enfermo al final de la vida. ¿Y cuáles serán las necesidades espirituales? La espiritualidad como un campo tan desconocido, ¿no? Creemos y nos confundimos que si la religión y la espiritualidad es lo mismo, y son cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuáles son las necesidades espirituales de un ser humano cuando está al final de la vida? La primera de ellas es identificar y sentir su relación con la fuente de la vida. Nosotros nunca hablamos de Dios, porque a veces están tan enojados con esa imagen. Dios es una palabra que no, lo aprendimos muy al principio. Usted me va a venir a hablar de Dios aquí, váyase. No, porque ese Señor que está arriba me está quitando a mi hijo, me está dando esta enfermedad. Entonces hablamos de cómo se relacionan con lo superior, cualquiera que sea su idea. Nunca hablamos de religión, ni de dogmas, ni de creencias. Todas son maravillosas, todas son muy respetables. Pero nosotros hablamos de tu relación con la fuente de la vida. La necesidad de tener claridad de que la muerte no es el fin, compañeros. No es el fin. En nuestra ignorancia, en nuestra inconsciencia, en nuestra falta de preparación, en nuestra falta de interés por ese tema tan fundamental, no hemos estudiado adecuadamente lo que es la muerte. Cuando lo estudiamos, yo tengo 18 años estudiando el tema, hemos hecho seminarios con el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio, la sabiduría prehispánica, y después pasando a cosas mucho más modernas, como el viaje de las almas, Michael Newton, como el libro de Robert Schwartz, El plan del alma, y entender que tú y yo vamos a trascender. Y todas las religiones lo dicen a su manera. Entonces, la muerte es del cuerpo físico. La máquina biológica se descompone, claro, muere, claro. Pero el alma, dicen todas las religiones, cada una tiene su versión, su visión, pero lo interesante, lo importante es entender que el paciente necesita, y cuando ellos pueden entenderlo, su relación con el proceso que van a empezar a vivir es diferente. Porque no es, me voy a ir al infierno a quemarme por todos mis pecados, ni es el apagón de la luz, ¿no? Muchos seres humanos piensan, la muerte se acabó. Entonces están aterrorizados con que van a disolverse en la nada. Entonces, esa necesidad, hablamos abiertamente. La pregunta que siempre hacemos es, ¿a dónde crees que vas a ir? Es una preguntita suave. ¿Cuál es tu creencia? Empieza. Todo lo aprendido. No, pues que con Dios. A ver, ¿pero qué significa estar con Dios? Y empezamos
abrir el tema y la gente puede realmente cambiar su perspectiva. Necesidad de tener claridad de qué sirvió tu vida. Hay personas que dicen, es que mi vida no sirvió para nada, nunca hice esto, nunca. Y al final, cuando entienden que en su vida hicieron cosas tan importantes, cada uno, entonces como que la visión es, pues sí, ya me voy, valió la pena. Eso es algo muy importante. Necesidad de tener claridad sobre el sentido. Insisto, no es por qué me está pasando esto, es para qué. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de una enfermedad? Porque la mejor muerte, ¿cuál es? ¿La muerte súbita o la muerte anunciada? Enfermedad, sufrimiento, deterioro del cuerpo físico. ¿Cuál es la mejor manera de morir? Levanten la mano quien dice que morir en forma súbita. Sin sentirlo, decimos, ¿no? Dormidito y en mi cama, es la mejor manera. Levanten la mano, ¿quién quiere morir así? La mitad del grupo. Esa es la peor muerte. Y lo podemos ver, ¿no? Hay una película maravillosa que se llama Sexto Sentido. La película Sexto Sentido nos enseña muy claramente lo que pasa con el alma cuando sale en forma súbita. Se descontrola, porque nunca se preparó, nunca. Entonces, la mejor muerte es la muerte en donde tenemos el tiempo suficiente para irnos preparando, donde tenemos como familia la posibilidad de acompañar a ese ser querido, que es doloroso, muy doloroso, que es difícil, muy difícil. Pero por lo menos hubo oportunidad de irnos preparando para la despedida y hay oportunidad para decirle lo que de otra manera, estando sano, nunca le dije. Te quiero, perdóname, te perdono, puedes irte con más, puedes irte cuando lo necesites. Estas son las cosas que se dicen. Entonces, la peor muerte es la muerte rápida, súbita, ya sea por infarto, accidente y peor aún cuando hay violencia. Y quizás peor cuando es violencia hacia uno mismo. Caso de suicidio es más difícil, porque ahí imagínense el alma, todo ese tormento que los lleva a tomar esas decisiones de terminar su vida. Entonces, no nos sintamos mal, no sintamos que es algo terrible, un diagnóstico. Es una bendición para nosotros y para nuestra familia. Y yo sé que les estoy diciendo cosas que rompen todos los esquemas. Los esquemas es rapidito, sin dolor y que no pase nada. Sí, pero tu familia se queda con la mochila cargada y tú también te vas con la mochila cargada, sin haber trabajado. ¿No es cierto? Y finalmente, la cuarta macro técnica que utilizamos es esta parte de ¿para qué estoy viviendo esto? Y ustedes no saben la maravilla que es con las familias cuando se logra comprender y cada uno logra hacer su trabajo individual y muchas veces no solo con el enfermo, sino entre ellos. Los procesos de perdón que se dan y de comprensión entre las familias es maravilloso. Realmente son regalos muy grandes que hay que entenderlos desde luego para ayudarles. ¿Y cómo acompañar el momento de la muerte? Nuestra última macrotécnica. En la escuela de medicina jamás nos dijeron. En la escuela de enfermería tampoco. Tengo años preguntando a las enfermeras y a ver en cómo te enseñaron. Ellas son las que están más al pie de la cama. Les toca. Entonces, tenemos que entender primero qué es la muerte, compañeros, porque estamos acompañando un proceso que no tenemos ni idea. Estamos igual de ignorantes, inconscientes que el mismo enfermo y la familia. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a poder ayudar en ese momento? Y desde luego están todas las visiones. Eso también lo pueden ver en Face. Hice 2 pláticas a principio de año porque la gente siempre dice, a ver, dinos, tú que has estudiado tanto la muerte, explícame a dónde voy a ir. ¿Veis? Si ustedes pueden ver, revisamos 10 visiones de la muerte. No nada más de religiones, sino también de autores actuales que tienen una información maravillosa sobre lo que es la muerte. Todo esto lo tienen en Face para los que les interesa ver.
Entonces tenemos que comprender lo que es la muerte. Para nosotros estar en el momento de la transición de un alma, de un paciente, de un doliente, en un hospital, en domicilio, en el asilo, privilegio. Los alumnos siempre llegan diciendo, no ha dado ninguna muerte. No es que uno lo busque, es un regalo, es una bendición. El poder estar ahí sabiendo que esa alma está dejando ese cuerpo y que está ahí, porque entonces dice que ya se apagó el foco, ya sáquenlo, ¿no? El alma está ahí, viviendo y sintiendo todo, escuchando, como nos dicen los que salen y regresan. Yo veía todo lo que hacían ahí abajo, en los médicos, las enfermeras. Entonces, comprender esto nos ayuda a poder estar realmente ahí, ayudando, sin miedo, porque no es que horror. Le llegó el momento de dejar su cuerpo para regresar a la luz y hacer su trabajo allá, en medio del amor y la comprensión, porque nadie nos juzga. Les recomiendo mucho el libro de Newton, los 2 libros de Newton, El viaje de las almas y El destino de las almas. 30 años de investigación, 7,000 casos a través de hipnosis profunda, y fue armando el rompecabezas y todo coincide con otros autores importantes en donde podemos entender inclusive ya las rutas que vamos a poder tener. Será importante ir preparados para el viaje, como si fuéramos ahorita, tomamos un avión, ¿a dónde vamos a ir? Como que es interesante, ¿no? Ahí me llama mucho la atención siempre que la gente a mí no me hable de la muerte. Entonces no vas a ir un día a ese viaje, no quieres saber qué idioma se habla, qué ropa debes de llevar, qué te vas a encontrar. Es maravilloso entender que arriba lo único que hay para ti y para mí y para todos nuestros pacientes es amor. No hay castigos. Nosotros mismos con nuestros miedos provocamos. Y si alguien quiere verlo, que no tiene tiempo para leer porque vivimos tan acelerados todos, ve la película de Nuestro Hogar, Chico Javier. YouTube, gratis, en tu casa a la hora que quieras. Es un documental maravilloso para poder entender esos mundos a donde vamos a ir tú y yo. Círculo de amor es una técnica que utilizamos. El círculo de amor en donde preparamos a la familia, preparamos al doliente y en donde suceden cosas maravillosas. Por primera vez la madre oyó de un hijo que le agradecía y que la quería. Y nos lo han dicho después los pacientes. Este círculo lo hacemos cuando está el enfermo, cuando está en agonía, cuando ya no está en el cuerpo, cuando ya salió del cuerpo, o inclusive en el funeral, o en aniversarios. ¿Me explico? Cualquier momento es un momento maravilloso para hacer círculos de amor, agradecimiento y despedida, y pasan cosas hermosísimas en las familias. Se dicen cosas de amor, de perdón, de agradecimiento, y se les da el permiso de partir. Y eso ayuda tanto al alma que está partiendo, saber que los hijos lo están dejando partir. Y la última técnica que utilizamos de cómo acompañar el momento de la muerte es encaminar el alma. De acuerdo a los tibetanos, en la sabiduría tibetana budista nos habla de que el alma, cuando no está preparada, se pierde. Por lo tanto, hemos tomado del libro tibetano el enfoque y hemos escrito, y en el manual del tanatólogo ahí están todas los escritos, las lecturas que hacemos en el momento de la transición, porque es maravilloso, yo creo que todos lo hemos vivido, constatar que cuando un paciente, cuando un ser humano está muriendo y entra un hijo y le dice, no te vayas, ¿qué pasa? Regresan. Todas las enfermeras lo saben, ¿no? Los médicos. Entonces, poder estar ahí diciendo, no te preocupes. Claro, tenemos que trabajar con la familia para que no empiecen los gritos, porque entonces el alma regresa y el monitor empieza a registrar otra vez, ya estaba plano y vuelven. Entonces, el poder decirle, en base a la sabiduría tibetana, puede decirte, no voltees para atrás, ya no importa nada de lo que hayas hecho en este mundo. Lo importante es que estás iniciando una nueva etapa, una nueva vida sin cuerpo. ¿Se dan cuenta? Entonces se hace todas estas lecturas en ese momento y también tenemos lecturas de novenario de luz para impulsar el alma. Todo esto
va a salir publicado en el libro del tanatólogo, en el manual del tanatólogo. Los primeros años, esta es mi primera paciente, una monjita con cáncer de piel, yo no sabía nada. Y ella me enseñó tanto de lo que ella quería, de sus miedos, de sus culpas, de sus resentimientos. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de la mochila que todos llevamos. Y finalmente estuvimos ahí acompañándola con el padre Victorino, en aquella época un padre que estudió con nosotros tanatología. Y muchas ganas de ayudar con muy pocas técnicas. Y cada doliente es un maestro. Fuimos aprendiendo a lo largo de los años con cada doliente. Caso de suicidio de una madre, el hijo desesperado ahí. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Nos dice. Simplemente estar ahí. Simplemente estar ahí. Y hoy día, con todas estas habilidades, técnicas que tenemos, nuestros acompañamientos son otra cosa. Desde luego, en aquella época servían, sí, porque lo hacíamos con mucho amor, pero ahora, con la metodología, con las técnicas, con la revisión conceptual, podemos ayudar mucho más. Porque podemos tener, además, se nos ha despertado, y yo creo que cualquier ser humano se le puede despertar, cuando logramos tener información, vencer el miedo a la muerte, de poder desarrollar esta capacidad de transmitirle amor a nuestros pacientes, a nuestras familias. Y bueno, para cerrar nada más, la idea es que, les decía, mi misión en este viaje es, aquí a Colombia, esta idea, este anhelo de que la tanatología pueda conocerse y utilizarse en cuidados paliativos, porque creo que los cuidados paliativos podrían enriquecerse y podrían ayudar muchísimo a los pacientes con todas estas técnicas. De manera que estamos terminando puntualmente, son las 8:30, doctora Dolly. No sé si haya posibilidad, si hay preguntas o cómo ves. ¿Sí? Unos 5 minutitos. Porque muchas veces con estos encuentros lo más importante es, ¿no?, la parte de interactuar y de ver preguntas, dudas. Y además comentarles que estamos con la Universidad von Humboldt, con el Hospital San Juan de Dios, a través del interés que ha tenido el doctor Jaime Gallego. Él es el que me trae aquí a Armenia, Colombia. Él tiene un interés muy grande en que se pueda desarrollar este campo aquí en Colombia, en Armenia. En Cali estamos haciendo otros esfuerzos y la idea es poder iniciar un diplomado. Estamos pensando entre octubre, noviembre, estamos haciendo el diseño de 7 semanas, viernes en la tarde, sábado en la mañana, 7 semanas intensivas con práctica cotidiana, quiere decir con tus pacientes, con tus enfermos, poder ir practicando cada una de las técnicas que se van dando, hacer un diplomado práctico para aquellos que estén interesados en conocer este campo, conocer esta metodología que hemos diseñado y que de esta manera podamos mejorar esta calidad humana al final de la vida, ¿no?, en nuestras instituciones, en esta escuela formadora de personal de salud, psicólogos también, desde luego, que les interese este campo. De manera que es el objetivo, digamos, de estar dando estas pláticas. Vamos a estar en conversatorios mañana en el hospital, en talleres con el grupo Colibrí del hospital, que mi hermano, el doctor, si quieres levantarte, Jaime Patiño, yo creo que todos lo conocen, si no, él es un tanatólogo. Él no se dice tanatólogo porque aquí no se utiliza la palabra tanatólogo, pero Jaime tiene los mismos años que yo tengo, 18 años, trabajando con enfermos terminales. Él ya fue a México, ya estuvo con nuestra escuela, con nuestros hospitales, nuestros voluntarios, ya conoció la experiencia. Y bueno, la idea es que pueda haber una formación, digamos, académica aquí en el Quindío, a través de la universidad y del Hospital San Juan de Dios. Esa es una invitación para los que hayan quedado sensibilizados o motivados para poder entender un poco más este campo. No sé si hubiera...